¿Qué harías si vieras a tu propio hijo humillar públicamente a una persona inocente? ¿Y qué pasaría si esa humillación desatara una lección tan poderosa que cambiara para siempre el destino de una familia millonaria? Esta es la historia real de Tomás, un conserje de 58 años que fue humillado brutalmente por el hijo de su jefe en una gala empresarial, y de cómo esa humillación se convirtió en la lección más importante que esa familia jamás había recibido. Pero cuidado, porque esta historia tiene giros que no vas a ver venir. Desde una copa de champán tirada con desprecio hasta un apretón de manos que vale más que cualquier disculpa pública, lo que estás a punto de escuchar te va a demostrar que a veces la justicia no llega gritando, llega en silencio, pero llega completa. Si quieres saber cómo un hombre humilde enseñó dignidad a una familia poderosa sin decir una sola palabra de reproche, quédate hasta el final. Y si ya sabes que esta va a ser una historia especial, dale like ahora mismo y suscríbete para más historias que restauran la fe en la humanidad. Activa la campanita porque lo que viene es una masterclass sobre cómo el respeto verdadero no se compra, se gana. La gala anual de Empresas Meridian era el evento más elegante del año. El salón principal del Hotel Gran Plaza se había transformado en un mar de trajes de diseñador, joyas brillantes y conversaciones que se medían en millones. Era la noche donde los poderosos celebraban un año más de éxito, donde las alianzas se sellaban con champán y las fortunas se exhibían sin pudor. Tomás Herrera había trabajado esa noche como personal de apoyo. A sus 58 años, llevaba 8 años siendo conserje en el edificio corporativo de Meridian, y ocasionalmente lo llamaban para eventos especiales. No porque fuera parte del protocolo, sino porque su discreción y eficiencia eran reconocidas incluso por quienes apenas sabían su nombre. Vestía el uniforme negro de servicio, pulcro como siempre, y se movía entre las mesas recogiendo copas vacías y manteniendo el orden con la invisibilidad característica de quienes hacen que los eventos funcionen sin que nadie los note. Lucas Mendoza, de 26 años, era todo lo que el dinero puede comprar, pero no puede educar. Hijo único del magnate Ernesto Mendoza, dueño del imperio empresarial Meridian, Lucas había crecido entre privilegios que nunca tuvo que ganar. Esa noche, rodeado de amigos de su misma clase social, se sentía especialmente invencible. El alcohol había aflojado los pocos filtros que Lucas tenía, y cuando vio a Tomás pasar cerca de su mesa, algo en la humildad del conserje lo molestó. Tal vez fue envidia inconsciente de esa paz interior que él nunca había conocido, o simplemente la crueldad gratuita de quien nunca ha enfrentado consecuencias reales. «¡Oye tú!», gritó Lucas, levantándose de su silla con una copa de champán en la mano. «¡Ven acá!». Tomás se acercó con la cabeza ligeramente inclinada, como hacía siempre cuando alguien lo llamaba. «Sí, joven Lucas. ¿Sabes cuánto cuesta esta copa de champán?», preguntó Lucas, balanceando el cristal frente a la cara de Tomás. Sus amigos comenzaron a reír anticipando el espectáculo. «No, señor», respondió Tomás con voz tranquila. «Más de lo que tú ganas en una semana», se burló Lucas. Y entonces, con un gesto que heló la sangre de todos los presentes, vertió lentamente el champán sobre los zapatos de Tomás. «Ops, se me resbaló. Supongo que tendrás que limpiar eso también». El salón se quedó en silencio. Los meseros se detuvieron. Las conversaciones murieron. Incluso la música pareció bajar de volumen. Era uno de esos momentos que marcan la diferencia entre la decencia y la crueldad humana. Tomás miró sus zapatos empapados, luego el cristal roto en el suelo, y finalmente a Lucas. En sus ojos no había ira ni resentimiento. Había una tristeza profunda, como la de quien ha visto demasiadas veces lo peor de la naturaleza humana. Sin decir palabra, Tomás se agachó, recogió los fragmentos de cristal con cuidado de no cortarse, y comenzó a limpiar el champán derramado. Sus movimientos eran lentos, dignos, cargados de una paciencia que contrastaba brutalmente con la vulgaridad que acababa de presenciar. Lo que nadie sabía es que desde una esquina del salón, oculto entre las sombras de una columna decorativa, alguien había observado toda la escena con una mezcla de horror y vergüenza que le atravesaba el alma como una daga. Comenta si alguna vez has presenciado una injusticia así. Lo que viene después va a demostrar que todo acto de crueldad tiene consecuencias.
Don Ernesto Mendoza había construido su imperio desde cero. A los 67 años, era respetado no solo por su fortuna, sino por una integridad que había mantenido intacta durante 4 décadas de negocios. Esa noche, había llegado tarde a su propia gala por una llamada urgente de Singapur, y había decidido observar el evento desde la distancia antes de hacer su aparición oficial. Lo que presenció lo dejó devastado. Desde su posición en la esquina, don Ernesto vio cómo su hijo, el heredero de todo lo que había construido con trabajo y principios, humillaba públicamente a un hombre que llevaba años sirviendo a su empresa con dedicación silenciosa. La mano del empresario se cerró alrededor del bastón de caoba que usaba desde una vieja lesión. Sus nudillos se pusieron blancos, no de ira hacia Tomás, sino de una vergüenza profunda hacia el monstruo en que había convertido a su propio hijo. Ernesto conocía a Tomás más de lo que Lucas podía imaginar. Había observado durante años cómo el conserje llegaba temprano, se quedaba tarde cuando era necesario y trataba a cada empleado con respeto independientemente de su posición. Tomás era todo lo que Ernesto había intentado inculcar en Lucas y había fallado miserablemente. Mientras veía a Tomás limpiar el desastre con dignidad intacta, Ernesto recordó su propia juventud. Él también había empezado desde abajo, limpiando oficinas y soportando humillaciones de jefes soberbios. Había jurado que si algún día tenía poder, lo usaría para proteger a quienes no tenían voz. Y ahora, su propio hijo había reproducido exactamente el tipo de crueldad que él había combatido toda su vida. Esa noche, Ernesto no se presentó oficialmente en la gala. Se quedó en las sombras, observando cómo los invitados reaccionaban al incidente. Algunos fingían no haber visto nada, otros murmuraban incómodos, pero nadie se había acercado a defender a Tomás. Era una radiografía cruel de una sociedad que prefiere la comodidad del silencio antes que el riesgo de hacer lo correcto. Cuando la gala terminó y el salón comenzó a vaciarse, Ernesto vio a Tomás guardar sus implementos de limpieza con la misma meticulosidad de siempre. No había amargura en sus movimientos, no había prisa por irse, simplemente terminaba su trabajo como lo había hecho por años, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado, y Ernesto sabía que tenía 2 opciones: fingir que no había visto nada y seguir con su vida cómoda, o enfrentar la realidad de que había criado a un hijo sin valores. Esa madrugada, Ernesto no durmió. En su estudio, rodeado de fotografías de sus logros empresariales, se enfrentó a la verdad más dolorosa de su vida. Había sido exitoso en los negocios, pero había fracasado como padre. Si te está impactando esta historia, dale like, pero prepárate, porque la reacción del padre va a sorprenderte. El lunes siguiente, Tomás llegó al trabajo como siempre, a las 6:30 a.m., con su uniforme impecable y su actitud serena. No había contado a nadie lo sucedido en la gala. No por vergüenza, sino porque había aprendido que algunas heridas se curan mejor en silencio. Mientras limpiaba el vestíbulo principal, escuchó a algunos empleados comentar sobre el espectáculo de la noche de gala. Las versiones variaban. Algunos exageraban la humillación, otras la minimizaban, pero todos coincidían en que había sido incómodo presenciarlo. «Pobre Tomás», comentaba la recepcionista, «pero bueno, así es Lucas, todos lo conocemos». Esa frase dolió más que el champán en los zapatos, la naturalización de la crueldad, la aceptación de que así es la injusticia, como si fuera inevitable. A las 10:30 a.m., cuando Tomás fue a revisar su casillero para guardar sus implementos de limpieza, encontró algo inesperado: un sobre blanco, pesado, con su nombre escrito en caligrafía elegante. No había remitente, pero el papel era del tipo que solo usaban los ejecutivos de la empresa. Con manos ligeramente temblorosas, Tomás abrió el sobre. Dentro había una nota breve, escrita en tinta azul, que decía simplemente: «Tomás, necesito verte hoy en mi despacho a las 3 p.m. Es importante. E». El corazón de Tomás se aceleró. Solo una persona en toda la empresa firmaba con esa E elegante: don Ernesto Mendoza, el dueño de todo el imperio. En 8 años de trabajo, Tomás nunca había intercambiado más que saludos corteses con el gran jefe.
Su mente comenzó a disparar posibilidades, todas malas. Tal vez alguien había exagerado el incidente de la gala. Tal vez don Ernesto lo consideraba un riesgo para la imagen de la empresa. Tal vez era el final de su trabajo estable después de tantos años. Tomás pasó el resto de la mañana en una nube de ansiedad contenida. A la hora del almuerzo, se fue a casa para cambiarse. Se puso su única camisa buena, se peinó con más cuidado de lo habitual y regresó al edificio 15 minutos antes de la cita. Mientras esperaba en la antesala del despacho ejecutivo, Tomás reflexionó sobre su vida. 8 años de trabajo honesto, de madrugadas y responsabilidad silenciosa. Si esto era el final, al menos podría irse con la conciencia tranquila. La secretaria ejecutiva, una mujer elegante que siempre había sido cortés con él, lo miró con una simpatía extraña, como si supiera algo que él no sabía. «Don Tomás», dijo suavemente, «don Ernesto lo recibirá ahora. ¿Alguna vez has sentido que tu trabajo honesto no vale nada? Lo que está a punto de pasar va a emocionarte». El despacho de don Ernesto era imponente pero no ostentoso. Libros de piso a techo, fotografías de proyectos sociales y una vista panorámica de la ciudad que él había ayudado a construir. Pero lo que más impresionó a Tomás fue la sencillez del hombre detrás del escritorio. Ernesto Mendoza se levantó cuando Tomás entró, un gesto de respeto que ningún empleado esperaría de un magnate hacia un conserje. «Tomás, por favor, siéntate», dijo señalando la silla frente a su escritorio. «¿Café? ¿Agua?» «Estoy bien, don Ernesto, gracias», respondió Tomás claramente nervioso, pero manteniendo su dignidad natural. Ernesto lo miró directamente a los ojos. Era una mirada que había cerrado tratos millonarios y tomado decisiones que afectaban miles de empleos. Pero ahora tenía una vulnerabilidad que Tomás no esperaba. «Tomás, voy a ser directo contigo», comenzó Ernesto con voz grave pero cálida. «Presencié lo que pasó en la gala el sábado». Tomás sintió que el estómago se le hundía. «Don Ernesto, yo no busco problemas. Lo que pasó...» «No», interrumpió Ernesto levantando una mano. «No tienes que explicar nada. Al contrario, soy yo quien tiene que explicarte algo». Ernesto se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Tomás. Durante varios segundos, el silencio llenó la oficina como una confesión no dicha. «Hace 40 años, yo estaba en tu lugar. Limpiaba oficinas en un rascacielos del centro. Una noche, el hijo del dueño, un muchachito de 20 años que nunca había trabajado un día en su vida, me vació un cenicero en la cabeza porque no había limpiado bien su oficina». Tomás escuchó, inmóvil, sintiendo que una historia que creía única se convertía en un eco doloroso del pasado. «Esa humillación», continuó Ernesto volteando para mirarlo, «me marcó para siempre, no por el daño que me hizo a mí, sino por la promesa que me hice esa noche. Si algún día tenía poder, jamás permitiría que alguien tratara así a otra persona». Los ojos de Ernesto se humedecieron ligeramente. «Y resulta que mi propio hijo, el heredero de todo lo que construí con base en esa promesa, acaba de hacer exactamente lo que me traumatizó a mí». Tomás comprendió en ese momento que no estaba allí para ser despedido. Estaba allí porque un padre había visto fallar todo lo que había intentado transmitir a su hijo y necesitaba hacer algo al respecto. «Tomás», dijo Ernesto regresando a su silla, «tengo una propuesta que tal vez te parezca extraña, pero necesito tu ayuda, no como empleado, sino como maestro. Suscríbete ahora, porque lo que don Ernesto está planeando va a cambiar todo». «Quiero que dejes temporalmente tu puesto de conserje», dijo Ernesto, con una seriedad que llenaba toda la oficina, «y que me acompañes como asistente personal durante los próximos 2 meses». Tomás parpadeó confundido. «¿Asistente personal? Don Ernesto, yo no tengo la preparación para...» «Tomás», interrumpió el empresario, «llevas 8 años observando cómo funciona esta empresa desde los cimientos. Has visto reuniones, has escuchado conversaciones, has sido testigo de decisiones que otros ejecutivos ni siquiera conocen. Tu preparación no está en un título universitario, está en la vida real». Ernesto se inclinó hacia adelante, con la intensidad de quien está jugando la carta más importante de su vida.
Pero no te voy a mentir. Este no es solo un trabajo. Es una misión. Necesito que Lucas vea algo que yo no he logrado enseñarle en 26 años. Que el respeto se gana con acciones, no con apellidos. La propuesta era tan inusual que Tomás necesitó varios segundos para procesarla. ¿Quiere que le enseñe a su hijo? No quiero que le enseñes nada directamente, aclaró Ernesto. Quiero que simplemente seas tú mismo, que hagas tu trabajo con la misma dignidad con que siempre lo has hecho, pero desde una posición donde Lucas no pueda ignorarte, donde tenga que verte como el hombre que realmente eres. Ernesto se inclinó hacia adelante, con la intensidad de quien está jugando la carta más importante de su vida. Pero no te voy a mentir, este no es solo un trabajo, es una misión. Necesito que Lucas vea algo que yo no he logrado enseñarle en 26 años, que el respeto se gana con acciones, no con apellidos. La propuesta era tan inusual que Tomás necesitó varios segundos para procesarla. ¿Quiere que le enseñes su hijo? No quiero que le enseñes nada directamente, aclaró Ernesto. Quiero que simplemente seas tú mismo, que hagas tu trabajo con la misma dignidad con que siempre lo has hecho, pero desde una posición donde Lucas no pueda ignorarte, donde tenga que verte como el hombre que realmente eres. Ernesto se levantó y caminó hacia un archivo. Sacó una carpeta gruesa y la puso sobre el escritorio. Durante estas semanas me acompañarás a reuniones, auditorías, visitas a otras empresas. Verás cómo funciona realmente el negocio desde arriba. ¿Y Lucas? Lucas verá que confío en ti más que en muchos ejecutivos con MBA. Tomás sintió un vértigo extraño. Era una oportunidad que nunca había soñado, pero también una responsabilidad que lo abrumaba. ¿Y si no funciona? ¿Y si su hijo se molesta más? Entonces habré fracasado como padre, respondió Ernesto con honestidad brutal. Pero al menos habré intentado darle la última lección que puedo ofrecerle. Que el carácter de una persona no se mide por lo que tiene, sino por cómo trata a quienes no pueden devolverle el favor. Tomás guardó silencio durante un largo minuto. Luego, con voz firme pero emocionada, dijo: «Acepto, don Ernesto, pero solo con una condición. Cuando esto termine, quiero volver a mi puesto de conserje. Es un trabajo honesto, y no me avergüenzo de él». Ernesto sonrió por primera vez en días. «Precisamente por eso, eres el hombre correcto para esta misión». Dale like si ya sabes que esta alianza va a ser épica. La transformación apenas está comenzando. Las siguientes semanas fueron una revolución silenciosa en Meridian Enterprises. Tomás, vestido ahora con trajes sencillos pero dignos, que Ernesto había insistido en costear, acompañaba al magnate a reuniones de alto nivel, auditorías internas y visitas a proyectos en construcción. Al principio, los ejecutivos lo miraban con curiosidad mal disimulada. ¿El conserje? Murmuraban cuando pensaban que nadie escuchaba. Pero Ernesto presentaba a Tomás simplemente como mi asistente de operaciones especiales, sin dar más explicaciones. Lo sorprendente era que Tomás encajaba naturalmente en ese mundo. Su capacidad de observación, perfeccionada durante años de trabajo silencioso, le permitía detectar ineficiencias que los gerentes graduados de universidades prestigiosas habían pasado por alto. En una auditoría de la planta de producción, Tomás sugirió discretamente un cambio en el flujo de materiales, que resultó en un ahorro del 15% en tiempo de proceso. En una reunión con clientes internacionales, su honestidad directa y falta de jerga corporativa conquistó la confianza de socios que estaban hartos de promesas vacías. Pero quien más notaba estos cambios era Lucas. Ver a Tomás al lado de su padre, siendo consultado en decisiones importantes, tratado con respeto por ejecutivos que antes ni lo saludaban, le provocaba una incomodidad creciente. El momento más tenso llegó durante una reunión familiar empresarial. Lucas, intentando recuperar su posición, se dirigió a Tomás con tono despectivo. «Oye, ¿no deberías estar limpiando algo?» El silencio que siguió fue glacial. Ernesto no levantó la voz, no hizo un espectáculo, simplemente miró a su hijo con una frialdad que Lucas nunca había experimentado y dijo: «Tomás está exactamente donde debe estar. La pregunta es, ¿tú sabes dónde deberías estar?» Era la primera vez en su vida que Lucas veía a su padre elegir públicamente a otra persona sobre él. La lección no fue gritada ni explicada, fue demostrada.
Esa noche, por primera vez en años, Lucas se fue a dormir sintiéndose inseguro sobre su lugar en el mundo. Comenta si alguna vez has visto a un padre corregir a su hijo con tanta elegancia. La prueba final llegó durante el almuerzo anual con socios internacionales en el exclusivo club empresarial. Era el evento donde se cerraban los tratos más importantes del año, donde cada palabra tenía peso de millones y cada presentación podía cambiar el destino de la empresa. Ernesto llegó acompañado de Tomás, como había hecho en todas las reuniones importantes de las últimas semanas. Los socios, acostumbrados ya a la presencia del asistente especial, lo saludaban con respeto genuino. Lucas también estaba presente, como heredero aparente de la empresa. Pero su actitud había cambiado. Las semanas de ver a Tomás ganar el respeto que él creía que le pertenecía por derecho de nacimiento, lo habían llenado de resentimiento y confusión. Durante la presentación de resultados anuales, Ernesto hizo algo que nadie esperaba. Se levantó, pidió la atención de todos los presentes y dijo: «Señores, quiero presentarles oficialmente a Tomás Herrera. Durante 8 años, este hombre ha sido el corazón invisible de nuestra empresa. En las últimas semanas, como mi asistente, ha demostrado una visión empresarial y una integridad que son raras en nuestro mundo». Los aplausos fueron corteses al principio, pero Ernesto continuó: «Tomás ha identificado eficiencias que nos han ahorrado cientos de miles de pesos, ha ganado la confianza de clientes que creíamos perdidos y, lo más importante, me ha recordado los valores sobre los que construí esta empresa». Luego, mirando directamente a Lucas, añadió: «En un mundo lleno de títulos y apellidos, Tomás representa algo que no se puede comprar: la dignidad del trabajo bien hecho y el respeto ganado con acciones, no con herencias». El aplauso esta vez fue genuino, cálido. Los socios internacionales, muchos de ellos empresarios que también habían empezado desde abajo, entendieron perfectamente el mensaje. Lucas, rojo de vergüenza y con una mezcla de ira y reconocimiento que no sabía cómo procesar, se levantó abruptamente de la mesa y salió del salón. Tomás, incómodo con tanta atención, se acercó a Ernesto y susurró: «Don Ernesto, no era necesario». «Sí era necesario. Para mí, para mi hijo y para todos los que estaban aquí. A veces las lecciones más importantes se dan en público». Esa tarde, Ernesto tuvo la conversación más difícil de su vida como padre. Si esta historia te está emocionando, compártela con alguien que necesite ver que la dignidad siempre vence. Esa noche, en el estudio familiar de la mansión Mendoza, padre e hijo se enfrentaron cara a cara por primera vez en años, sin máscaras sociales ni convencionalismos familiares. Ernesto había enviado a todos los empleados domésticos a casa. Era una conversación que necesitaba la intimidad del hogar y la crudeza de la verdad. «Siéntate, Lucas», dijo Ernesto, señalando el sillón frente a su escritorio. Su voz no tenía ira, pero tampoco tenía la calidez paternal de siempre. Era la voz de un hombre enfrentando el fracaso más importante de su vida. «Papá, si esto es por lo del conserje», comenzó Lucas, pero Ernesto lo detuvo con un gesto. «No es por Tomás. Es por ti. Es por mí. Es por todo lo que hice mal criándote». Durante la siguiente hora, Ernesto le contó a su hijo la historia completa de sus orígenes. Cómo había limpiado oficinas durante 3 años para costear sus estudios. Cómo había soportado humillaciones similares a la que Lucas había infligido. Cómo cada peso de su fortuna había sido ganado con trabajo y dignidad. «Hijo», dijo Ernesto con lágrimas contenidas, «te di todo lo que yo no tuve. Pero se me olvidó enseñarte lo único que realmente importa, que el respeto no se hereda, se gana. Que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a quienes no pueden darte nada a cambio». Lucas escuchaba en silencio, por primera vez en su vida viendo a su padre no como el proveedor inagotable de privilegios, sino como un hombre que había luchado,
sufrido y construido algo significativo. ¿Por qué nunca me contaste esto?, preguntó Lucas con voz quebrada. Porque quería protegerte del dolor que yo viví, admitió Ernesto. Pero al protegerte del dolor, te privé de la compasión. Te di poder sin enseñarte responsabilidad. La conversación se extendió hasta el amanecer. Por primera vez en años, padre e hijo hablaron como seres humanos reales, enfrentando verdades incómodas y reconociendo heridas que ambos habían causado y sufrido. El martes siguiente, Tomás había regresado a su puesto de conserje por elección propia, pero ya nada era igual. Los empleados que antes lo trataban como mobiliario, ahora lo saludaban con respeto genuino. Su experiencia como asistente ejecutivo había revelado a todos que, detrás del uniforme, había un hombre de valor excepcional. A las 8:30 a.m., mientras Tomás limpiaba el vestíbulo principal, escuchó pasos familiares acercándose. Era Lucas, pero su postura era completamente diferente. No había arrogancia en su caminar, no había desprecio en su mirada. «Tomás», dijo Lucas, deteniéndose frente al conserje. Su voz era suave, casi vulnerable. «¿Podríamos hablar un momento?» Tomás dejó su implemento de limpieza y se incorporó. «Por supuesto, joven Lucas». «No», corrigió Lucas. «Solo Lucas, por favor». Lo que siguió no fue un discurso grandilocuente, ni una disculpa elaborada. Lucas simplemente extendió su mano hacia Tomás y dijo: «Perdón. De verdad, perdón». Tomás miró esa mano extendida, la misma que había sostenido la copa de champán que había derramado sobre sus zapatos, pero ahora temblaba ligeramente, cargada de una humildad que nunca había estado ahí antes. Sin dudar, Tomás estrechó la mano de Lucas. El apretón duró varios segundos, y en ese gesto simple se sanaron heridas que iban más allá de una humillación pública. «Gracias por enseñarme algo que mi padre intentó enseñarme durante años», murmuró Lucas. Desde su oficina en el piso 20, don Ernesto observaba la escena a través de las cámaras de seguridad. Una sonrisa de satisfacción profunda se dibujó en su rostro. Su plan había funcionado, pero más importante, había recuperado a su hijo. Esa tarde, Tomás recibió una carta oficial, un aumento salarial significativo, un contrato de consultoría mensual para optimización de procesos operativos, y algo que valía más que cualquier dinero: el reconocimiento formal de que su trabajo y su sabiduría eran fundamentales para la empresa. Esta historia real nos enseña que la verdadera educación a veces llega tarde, pero cuando llega con humildad genuina, puede sanar heridas generacionales. Que el respeto no es cuestión de clase social, sino de carácter humano. Y que a veces los padres más sabios saben cuándo necesitan ayuda externa para enseñar las lecciones más importantes. Si esta historia tocó tu corazón, dale like para honrar a todos los Tomás del mundo que enseñan dignidad con su ejemplo. Comenta quién te enseñó a ti las lecciones más importantes de la vida y suscríbete para más historias que demuestran que la clase no se compra, se demuestra. Recuerda, la próxima vez que tengas poder sobre alguien, úsalo para elevar, no para humillar, porque nunca sabes cuándo la vida te pondrá en el lugar de quien hoy consideras inferior. La verdadera riqueza no está en lo que acumulas, está en el respeto que siembras.